Bien, pues entramos en la tercera parte del braserillo y nos quedaba por escuchar la réplica de Isabel y de Javier sobre los temas que se están hablando. Seguimos con los presupuestos de Castilla-La Mancha 2016. Sí, igualmente, posiblemente lo conoceremos mañana, pero realmente me has hablado del plan adelante, pero en el ámbito un poco de bonificación de empresas de creación de empleo a más largo plazo, ¿no existe ningún indicio en estos presupuestos que habéis presentado? ¿O? Sí, incluso para empresas que ya existen, por supuesto, no solo para la creación e incentivación de nuevas empresas, sino por supuesto para afianzar el sector empresarial que ya tenemos en la región, que nos parece muy importante desde el Partido Socialista. Más o menos Socialista. el porcentaje en sí que representaría de los presupuestos. Te lo tendría que mirar. Lo tendrías que mirar, sí. pero... Bien. Javier. Pues tres cosas muy rápidas en torno a la apuesta por el empleo público que se anuncia, que tendremos que ver. Hay que recordar que de partida es una apuesta por el empleo público desde nuestro punto de vista insuficiente. Recordemos que doy por hecho que este planteamiento que se hace del gobierno regional es solo para poner el contador a cero, no es para estar orgulloso. Recordemos que el empleo público que pretende ofertar la Junta para este año que viene es básicamente para mantener los ratios que nos impuso la señora Cospedal en sanidad y en educación, porque estamos hablando de tasas de reposición, de jubilaciones, de profesionales de la sanidad y de la educación. Por lo tanto, es una apuesta a priori insuficiente que habría que ver. Respecto a las políticas sociales, a esos famosos 629 millones de euros, yo hago ya una propuesta en positivo para que se la traslades a quien corresponda. Cuenten con los ayuntamientos, del signo que sea, cuenten con los ayuntamientos y con sus equipos de servicios sociales. Y más allá de ayudas directas, en muchos casos sin estudiar, como la ayuda o la presunta ayuda a la pobreza energética de 150 euros al año, que es absolutamente insuficiente para muchos ciudadanos y por encima de las necesidades de otros, que se ha hecho deprisa y corriendo, pues le doy la sugerencia o la propuesta de aumentar el presupuesto en los planes concertados que se tienen con los ayuntamientos, que nos permitan, por fin, ampliar las plantillas reducidas y recortadas durante 4 años de profesionales de los servicios sociales que puedan atender las necesidades básicas de los ciudadanos. Y 3 preguntas rapidísimas para que me las contestes, si acaso otro día, que no me perdonarían los ciudadanos de Toledo si no las hiciera. ¿Hay partida para el nuevo hospital de Toledo en los presupuestos de 2016? ¿Hay partida para la reapertura del Hospitalito del Rey en el 2016, al que se comprometió el Partido Socialista como infraestructura para mayores? ¿Hay partida para el Centro de Día de Santa Bárbara en el presupuesto del 2016 para su reapertura cerrado durante los 4 años de Cospedal? No, se cerró antes, nos abrió. Bueno, Javier ha venido a hablar su libro. Claro. Yo le entiendo como representante. Yo te puedo responder, no hay partida para el reinicio de las obras del hospital universitario. Pepe, ¿lo has podido ver? No, según la rueda de prensa de hoy mismo, en el tema del Hospital de Toledo, al parecer, bueno, la respuesta que ha dado el actual gobierno es que en este momento es una, digamos, cuestión de la empresa o la UTE de empresas comenzar el hospital, porque no existe una partida, creo, como tal recogida en el presupuesto, sino que, según el gobierno, es, digamos, una obligación de la UTE, encargada de hacer las obras, el empezar con las mismas, es decir, pero a costa de sus presupuestos. Yo esto todavía tengo que enterarme muy bien de qué va el asunto, pero eso es lo que yo en este momento de efectos informativos te puedo contar, según Antonio, una rueda de prensa. Que ya eres pero veterano, esto es lo que hay. Voy a decir perro viejo, veterano, sí. Sabes que en líneas generales lo que no está en los presupuestos no existe. Claro. Yo por eso lo explico. Otra cosa que me lo crea o no, pero vamos, que bueno, lo explico lo que... Señores, y también quisiera decir solamente una cuestión, que y creo que por justicia, creo que no es lo mismo hacer unos presupuestos según el momento actual, digamos, de ir liquidando o rebajando la deuda, que hace unos años, con la deuda que había, ¿no? O sea, yo creo que eso también es de justicia decirlo. Sí, yo simplemente, y aprovechando para contestar a Isabel, decir, ya tengo alguna serie de datos. El plan adelante son más de 36 millones de euros y el plan extraordinario por el empleo, al que también se pueden acoger las empresas de nuestra región, son casi 83 millones de euros, por aportar una serie de datos. Hablaba antes Javier Mateo de tasas, una serie de tasas. Bueno, yo también tenía aquí apuntado que en los nuevos presupuestos lo que se va a hacer es supresión, se va a suprimir 30 tasas, cerca de 30 tasas que creó el anterior gobierno regional, entre las que se puede
de sobra destacar la tasa para dependencia, de cuando se hacía la valoración de una persona tenía que pagar su tasa. Bueno, pues en este caso es un cambio de tendencia bastante grande. Y Pepe, he podido, mientras hablábamos y demás, ver lo que decías del 70% del gasto no financiero que se destina a gasto social. Decías, nosotros destinábamos un X%. Bueno, pues yo tengo los datos, del presupuesto de 2015. Vosotros destinabais 4.400 millones de euros y el presupuesto de García Paje va a destinar 4.815 millones de euros. Es un 7% más. No entiendo entonces cómo no te salen las cuentas, o no sabemos contar, o no sabemos de dónde salen los miles de euros como los 200.000 euros de la mordida. El 70%, no lo hemos dicho yo nosotros. Creo que está claro, Pepe, y aquí es un debate que sinceramente, personalmente creo que no te conviene, que en cuanto a servicios sociales y Partido Popular es difícil engranar. Nosotros apostamos por una recuperación seria y real, en este caso para los servicios sociales, y sin duda incluso está previsto un blindaje administrativo de los presupuestos para que no se puedan modificar a libre albedrío, sino que por supuesto son unos presupuestos rigurosos, serios y que se van a ejecutar y desarrollar conforme los ha presentado el presidente García Paje. Lo paguéis, porque ya tenemos aquí una triste experiencia de todo lo que hacíais y no pagabais. Sí, de hecho, y lo han tenido que pagar los ciudadanos durante estos 4 últimos años. Pepe, fíjate que algunos alcaldes nos decían que en la anterior legislatura de hecho, no pagabais las residencias, se están quejando y muchos alcaldes tenían de que no problemas. Entonces sí que es verdad que el tema de anunciar aquí y no pagar, de Toledo lo hemos sufrido, y aquí hay un concejal que lo puede hacer. Si hablamos todos a la vez no se nos entiende. Bueno, la ayuda, una de las cosas que lleva implícita este nuevo presupuesto, es la ayuda a la educación concertada, que no desaparece, simplemente se congela de momento. De momento, aunque la tendencia va a ser a que por lo menos aumente más la pública que la concertada. Ha aportado unos datos, Pepe, sobre un estudio que dice que la educación concertada y otras... No era de la educación concertada, ahora era de todo en general, ¿no? No, de esos acuerdos que había que revisar, según el señor García Paje, con la Santa Sede. Sí, la aportación de los servicios sociales que presta la Iglesia, entre Cáritas, comedores escolares, colegios, su voluntariado. Sí, colegios incluidos, ¿no? No, los comedores escolares. Si vamos a... Cuando me toque, pues hablo de la educación concertada. Bueno, pues la educación concertada. En ese sentido, se congelan los presupuestos. El motivo, la causa por qué se congelan, ¿cuál es un poco, Santi, cuál es la política que quiere llevar el Partido Socialista? Vamos a ver, está muy claro que el gobierno regional, un gobierno progresista, tiende a fortalecer los servicios públicos. Nosotros en absoluto denostamos la educación concertada, de hecho la educación concertada está ahí. Cabe recordar que fue un gobierno de Felipe González el que planteó la situación de la educación concertada para que los padres libremente puedan elegir entre llevar a sus hijos a un colegio concertado o llevarle a uno público. En esta ocasión, y teniendo en cuenta la merma grave que se ha sufrido con el anterior gobierno regional de despidos de profesores y, lógicamente, del detrimento de la educación pública, así como la sanidad y otros servicios públicos, lo que cabe, y no puede ser de otra manera, es reforzar la educación pública, como se ha hecho con la contratación de más de 1.400 profesores, nada más entrar el gobierno regional, e incluso la incorporación de dichos profesores, me parece los interinos, si no me equivoco, se quería hacer o se hacía en época del Partido Popular el mismo día que empezaban las clases, un 9 de septiembre, curso escolar, si no recuerdo mal. Con el gobierno actual, esos profesores entraron como todos sus compañeros docentes el día 1 de septiembre. Y acaban antes. Es un esfuerzo grandísimo, es un esfuerzo grandísimo que se está haciendo por parte de la Administración regional, y está claro que la prioridad del gobierno, en este caso de Castilla-La Mancha, es fortalecer el servicio público que tan maltratado ha estado por la señora Cospedal, que afortunadamente ya la tenemos más en Madrid que en Castilla-La Mancha. Ahora está el señor García Paje, que hace unos presupuestos que no le gustan, forzado por el bipartido, forzado. No ha dicho eso. No ha dicho eso. De habría hecho otros. El tiempo, Pepe, habría que hecho te toca. otros, pero como decía, estamos hablando de la educación concertada. Vamos a ver. En este caso, el gobierno bipartito del PSOE y no Podemos, gobierno bipartito, por forzado, corregirte. hombre, por favor, forzado precisamente por Podemos, se ve obligado a tocar el tema de los colegios de la educación concertada. Déjenme que les lea unas líneas de una nota de prensa que manda la CONCAPA de ayer mismo. La CONCAPA es la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia de Castilla-La Mancha, que dice, entre otras cosas, que los centros educativos sostenidos con los fondos públicos, es decir, los concertados, no solo
son más rentables que los públicos. Una plaza educativa en la pública cuesta al Estado el doble que en un centro de iniciativa social concertada, sino que además suele ser más demandada por la calidad de sus proyectos educativos y la formación integral de las personas que persiguen. Además, se está atentando con el artículo 27 de la Constitución española, puesto que se te acaba el tiempo, Pepe. Se limita esa libertad de elección de educación. En absoluto. Y además, es que lo más curioso es que los dirigentes socialistas toledanos, regionales, tienen tanta cara que predican una cosa y hacen otra, porque la mayoría de vuestros dirigentes socialistas llevan a sus hijos a los colegios concertados, por lo tanto serán buenos, ¿no? No solamente hay que ser bueno, sino Sí. no solamente yo no- parecerlo, sí, sino serlo. Yo no creo que este sea un debate sobre qué es mejor, si la enseñanza pública o la enseñanza concertada, ¿no? Pues yo estoy convencido que hay colegios públicos maravillosos y otros seguramente con una labor educativa mediocre, y estoy convencido que hay colegios privados, vamos a decir las cosas como son, privados con un concierto, privados con un concierto, Hay que colegios con un privados. concierto, pues eso, pero son privados con un concierto con la administración pública de maravillosa calidad, y otros seguramente bastante más mediocres. O sea que yo no creo que sea un debate sobre qué es mejor la enseñanza pública o la enseñanza privada en torno a calidad. ¿Y qué va a decir la CONCAPA? Pues evidentemente dirá que en aquellos sitios donde están ellos pues es mucho mejor. Estaría bueno. Yo creo que el debate hay que llevarlo a otro nivel, entiendo yo, ¿no? Yo creo que la obligación de la administración es garantizar unos servicios públicos para todos. Y digo servicios públicos para todos. Esa es la obligación de la administración, pero no de la administración del PSOE, o de la administración del PP, o de la administración de Izquierda Unida, o de quien sea, es de cualquier tipo de administración. Y su apuesta debe de ir en torno a la financiación para tener unos servicios públicos dignos y decentes para todos. Y después hablamos de otro tipo de cuestiones. Eso primero. Y es evidente que en estos últimos 4 años del gobierno del Partido Popular, y es verdad que los 4 anteriores también del señor Barreda, la educación pública no fue precisamente bien tratada en esta región. Por lo tanto, yo creo que la obligación de la administración es garantizar una ratio de profesores alumnos en los colegios públicos adecuada, garantizar una formación del profesorado digna y en condiciones, y garantizar unos recursos humanos y materiales dignos en los colegios públicos. Esa es su obligación, porque es la administración pública. Y del otro, lo hablamos después, si parece bien. Sí, Isabel. bueno, en Ciudadanos siempre hemos defendido la libertad de elección en cuanto al centro educativo, pero como se conoce, apostamos mucho por incentivar la inversión en lo que es la educación pública, porque queremos hacerla mucho más competitiva, mejorar mucho más su calidad, y eso no implica únicamente hablar de un incremento en la oferta de plazas de profesores o de una reducción de las ratios en las clases en relación a los alumnos, que desde luego es muy interesante, sino, por ejemplo, que a la hora de que una educación pública ofrezca una formación bilingüe, los profesores, por ejemplo, que la impartan tengan un nivel docente en esa lengua inglesa que pueda repercutir realmente en esa formación en esa lengua por parte de los alumnos. Y luego, pues, medidas enfocadas a la inversión, pero de fondo, que repercuta realmente en el alumnado a largo plazo, que no sean únicamente cuestión de 4 años, y que abarquen también, por ejemplo, alumnos que quieran tener otra salida diferente, como en el ámbito de la formación profesional, que entendemos también que tiene que ser bastante más reforzada de lo que ha sido hasta ahora. Juan. A mí lo que me gustaría es que desde una vez por todas ya separáramos enseñanza pública y enseñanza privada del criterio ideológico. Es decir, es lo que nos ha llevado a ese criterio ideológico y ese constante cambio en función de las administraciones centrales y autonómicas del criterio ideológico imperante en el poder político, ha sido lo que nos ha llevado a un sistema de enseñanza que está entre los más deteriorados que hay en estos momentos en Europa. Yo espero que una vez se puedan superar este tipo de criterios ideológicos, y en ese sentido a mí me parece muy bien lo de los centros concertados, pero yo no creo que se deba financiar un colegio concertado que tenga una marcada línea ideológica en su enseñanza. Y quien quiera disfrutar de ese tipo de enseñanza marcadamente ideológica, que se lo pague. Entonces, en ese sentido, yo espero
que ya que estamos en condiciones de poder dialogar porque no tenemos unas mayorías claras, pues ya de una vez apartemos este criterio ideológico y empecemos a buscar una enseñanza realmente de calidad en todos los sectores, no solo en el de enseñanza primaria, media o formación profesional, sino también el de la universitaria. Pero para eso, un KitKat, para eso, Juan, que yo comparto contigo esa opinión, se debería de partir de la base de conseguir que toda la educación, en todo el sistema educativo, tanto público como privado, claro, sea lo más aséptica, políticamente hablando, posible. Claro, que podríamos entender que cuando gobierna un partido... Claro, porque realmente lo que no puedo entender, ni nunca va a entender en mi cabeza, en pleno siglo XXI, que alguien que por el hecho de pertenecer a una ideología política exija a sus alumnos una serie de materias o una serie de obligaciones ligadas a esa ideología política por el hecho de que él piense así. O sea, es decir, yo creo que la educación debemos de permitir que sea libre en todos los aspectos, no solo en los privados, sino, por supuesto, con mayor motivo en los públicos. Me estoy refiriendo a todo el conjunto de la enseñanza, y insisto, quien quiera una educación islámica, que se la pague. Yo creo que en todo el dinero público, estamos hablando siempre de dinero público, debe de ir perfectamente encaminado a favorecer a todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, y en este sentido hay que decir que hay que dejarse llevar por la realidad de la calle. Es decir, hay enseñanza pública que es, digamos, prioritaria, pero también hay una demanda evidente. O sea, no podemos cerrar los ojos y dejar de ver que hay gente que demanda a lo mejor otro tipo de enseñanza, que es tan legítima como la otra, aunque en principio la pública pueda ser la básica, pero también hay mucha gente, muchos ciudadanos que demandan otro tipo de enseñanza, y por qué no van a tener una determinada ayuda dentro de unos límites objetivables y coherentes. Es que es la vida misma. O sea, yo no me estoy inventando nada que no Sí, pero que me no parece esté muy bien que esa ayuda se dé a asignaturas como inglés, como matemáticas, como física, Por eso como digo, tú quieras. criterios Lo que me parece objetivables. infumable es que se subvenciona la enseñanza de religión. Bueno, eso es otra cuestión, pero yo creo que la propia demanda del ciudadano pues te impone esa conjunción dentro de la libertad educativa, porque tampoco vamos a ir a encorsetarnos todos hacia un camino determinado, único. Puede haber, o debe haber una sociedad, una diversidad, y en ese sentido yo creo que es importante tener la oferta, una oferta plural. Claro, pero eso está muy bien, pero no es así, hoy. Hoy no es así. No es así. No es así. No es así porque tú estás hablando de unos criterios objetivables, cuantificables y supongo que medianamente igualitarios para todos, y no es así, ¿no? Baste decir que en aquellos colegios privados con concierto los profesores se contratan a libre criterio de la dirección del centro, cosa que en la enseñanza pública no sucede. Hay un criterio evaluable y objetivable, que son unas oposiciones seguramente mejorable, mejorable, y seguramente que se pueda las matemáticas deben ser iguales. Pero no es un criterio discrecional del director de un centro. Eso por no hablar de los profesores de religión, que tanto en la pública como en la privada ni siquiera tienen que pasar por una oposición, los elige directamente el arzobispado. Pero yo quisiera desmontar un poco la falsedad, iba a decir falacia, de que hay libertad de elección de los centros. Y no es verdad. No es verdad. No es verdad que según qué situaciones, familias según qué situaciones económicas puedan optar a cualquier tipo de centro. No es verdad. Porque estamos hablando de centros privados con concierto educativo, en las que, por ejemplo, es obligatoria la jornada partida, lo cual conlleva, evidentemente, a asistir al comedor, y los comedores escolares en los colegios concertados son hasta un 20% más caros que los colegios públicos, con las mismas empresas de catering, con las mismas empresas de catering que tenemos en los colegios públicos, y están pagando un 20% más. Las actividades extraescolares en los colegios privados con concierto son mucho más caras que en los colegios públicos. Las famosas cuotas voluntarias, cuya legalidad sería para poner encima de la mesa, son voluntarias hasta cierto punto. Y eso por no hablar, y cualquiera de la Consejería de Educación sabe de qué estoy hablando, de las presiones de todos los años de una buena parte, de todos, de los colegios privados con concierto, para evitar que los niños y niñas de familias en situación social desfavorecida entren
entren en sus colegios. O sea que no es verdad que hay elección de centro, no es verdad que hay una Pero no hay elección de centro ni en la pública. No. Porque en la pública te toca no, donde pero hay una vives o evidente, donde trabajas. No, eso tampoco es así. Sí, No es así. No es así. básicamente. No es así. No es verdad que haya una libre elección de centro por una barrera tan triste para la educación, además, como es precisamente la No, pero económica. Chema te decía que efectivamente en la pública también hay dificultades. Sí, pero bastante. Dificultades sí, No discriminaciones estamos no. hablando de eso, Javier. Estamos hablando de que el gobierno actual de Castilla-La Mancha, del señor García Paje, ha prometido ir reduciendo año tras año los presupuestos destinados a la educación concertada. Y yo le diría al señor García Paje, cuando no es capaz ni siquiera de construir 2 aulas en un colegio público de aquí de Toledo, del barrio de Valparaíso, cuyos alumnos están recibiendo clases en un barracón colocado en el parking, ¿qué me está contando el señor García Paje? ¿Que va a cerrar cantidad de colegios concertados porque tendrían que cerrar? ¿Va a echar a tantos profesores a la calle, vosotros que sois los creadores de empleo, y a cantidad de personal administrativo y social de todos estos colegios? ¿Ha pensado el señor García Paje en eso o solo se ha dejado llevar por los Podemos? Ni el gobierno regional Me parece a mí que ni va a cerrar colegios, va a pagar ni va a cerrar muy caro, colegios, Pepe, el gobierno regional. No, ya te has va a comido un pagar minuto. muy caro Ni su va- pacto de gobierno con los Podemos. Pepe, y si no, lo siento, pero Los el gobierno Podemos ya han llegado a las Cortes el gobierno y han regional, cambiado las camisetas si por me pesetas. dejas intervenir. Por favor. Por favor, si me Que ya has si consumido acabo tu de minuto. empezar. Sí, claro, pero es que no calculas tus tiempos. Partiendo que me parece una falta de respeto a los camisetas verdes, a quien ha luchado. Se han callado. Es habitual en Sí, PP. mire usted, me parece se disculpe, callaron una solo y falta, exclusivamente una para falta de obtener respeto. un senador por designación Me de la Corte. parece, si me deja intervenir y no me interrumpe, por favor. No, es que lo tengo que decir porque son así Me de claras las me cosas. parece una falta de respeto en cuanto a la plataforma por la educación pública. El gobierno regional ni va a cerrar colegios, ni va a despedir a profesores, sino todo lo contrario. Le recuerdo que quien cerró escuelas rurales ¿Con qué fue el presupuesto? gobierno de ¿Cuánto ha aumentado Cospedal. el Si no le presupuesto, por importa, favor? señor Si- Gamarra, si es que no ha aumentado, no mientan. ustedes cerraron Es que quieren ustedes volver a escuelas engañar rurales y la gente ya les conoce. como la de Pepe, por favor. Garciotún, Que pueblo nadie de te Toledo, en que cerraron la escuela rural y que el señor García Paje, nada más acceder al gobierno en menos de 2 meses, abrió la escuela rural tanto de este municipio como otros. Fueron ustedes quienes lo cerraron y no van a engañar a nadie. A los profesionales de la educación y de la sanidad, lo siento, pero no les engañan. Mire usted, la función primordial de un gobierno regional, incluso por supuesto también nacional, es asegurar la educación pública, para que estudie el que valga y no solo el que pueda. A partir de ahí existe la elección de centro. Dicho sea de paso, por lo menos desde el Partido Socialista no hacemos ningún tipo de desprecio a los centros concertados. Es más, coincidimos en este caso, yo particularmente coincido con Antonio, que hay una realidad social evidente que hay que tratar y que se está tratando en este caso con los centros concertados, que no es obligatorio en un centro concertado. Ahora bien, el gobierno regional, así como cualquier gobierno, debe velar por la posibilidad de que cualquier niño, pueda o no pueda económicamente y tenga el apellido que tenga, pueda estar escolarizado de una manera digna, que pueda aprender, y se lo está diciendo, señor Gamarra, se lo está diciendo una persona que fue a un colegio público, que ha ido a un instituto público, que estudié en una universidad pública y, por cierto, hablando ya y quitándonos esos complejos tan arcaicos de la derecha más rancia entre catolicismo y demás, se lo está diciendo un católico, también que lo sepa, señor Gamarra, es decir, y una cosa no va reñida con la otra. Lo que sí que va reñido, lógicamente, son sus declaraciones de que se está vulnerando el artículo 27 de la Constitución. Es un disparate lo que usted dice, jurídicamente hablando, se lo digo además como abogado. Es un auténtico disparate. Y segundo, la nota de la CONCAPA, Si quiere se lo dice usted a la CONCAPA. no, que yo no sabe te voy a más que decir, ellos, no seguro. te voy a decir Lleva toda la vida nada a la en esto CONCAPA, y pero usted- insisto, y usted ahora sabe más señor que Gamarra, ellos. quien cerró Tiene más experiencia. escuelas rurales fueron ustedes. Rurales, sí. Y quien las hemos Las abierto agrupamos. ha sido el gobierno ¿Y están regional abiertas? de García Paje. Pero ¿Cuántas? vaya usted a Garciotún, ¿Cuántas? vaya usted a Garciotún. ¿Cuántas ha abierto? Pero ¿cuántas Pensé que cerraron, por eran favor? mentirosos. Pero vaya usted a Garciotún. ¿Cuántas solo de escuelas Toledo. rurales ha Por abierto el señor favor, García Paje? por favor. ¿Cuántas? Yo creo que es una falta de respeto. 12 se cerraron a los y ha abierto alumnos, una. Y a ha los, presionado a los para que se habitantes de esos abrieran. municipios. Y la gente no ha querido abrirlas. Señor Gamarra, me parece Si es que son ustedes muy falsos. no por hablar mucho más y faltar al respeto lleva usted razón. Son- Creo que son está ustedes muy equivocado. falsos. Y sinceramente le voy a reconocer que hoy el papel que usted tiene aquí es difícil. Hablar de educación, de sanidad, de servicios sociales. Para eso mejor Lo que el dejaron PP ustedes en la ruina tiene que hacer hace mejor 4 casi no años. venir. Pero bueno. Lo que dejaron ustedes en la ruina hace 4 años. Por cierto, ¿cuándo se va a abrir el Hospital Universitario de Toledo? ¿Cuándo van a empezar esas obras que dijo el señor García Paje que iban a empezar en enero
se acaba enero. Ahí. Luego anunciaron ustedes van a empezar las de 2 inmediato, primeras pero semanas. le digo una y dice cosa, el señor García señora Paje Navarra, que van a empezar en febrero, le pero digo que una- si se cuelan le en digo una febrero, cosa que me que, llama no, la que no atención, le digamos nada. me llama la Hombre, atención por favor. respecto de los representantes del Por PP, favor. entre los que usted está, me llama la atención poderosamente una cuestión, y es que han estado ustedes 4 años con las obras del hospital paradas, así como otras cosas, Pagando todas y las ahora facturas. que han hecho ustedes La de la farmacia, nada por más ejemplo. que pasar a la oposición, Pagando todos los piden loros que prisa. dejaron ustedes. Le pregunto, Pero, ¿por por qué no favor, las no iniciaron? interrumpas. ¿Por qué no Es las imposible. iniciaron ustedes? Porque tuvimos que pagar todos los loros que Claro, dejasteis. sí, tuvieron que pagar. Señores, Todos los hay que ir a loros. publicidad, hay que ir a Ustedes publicidad. invitan y no Pepe, pagan. Pepe, En absoluto. Pepe. Ustedes invitan y no pagan. Sí, nos callamos, que va a decir una En cosa 30 Javi segundos. Mateo en 30 segundos, por Tranquilo, derecho. Pepe, que te veo nervioso esta noche. Tranquilo, porque no va a pasar. O no conozco a García Paje o la apuesta por la educación concertada en esta región va a seguir y se va a ampliar. Y si no, ya lo verás. Nos vamos a publicidad, volvemos dentro de unos instantes. Lo que hay, Hasta ahora. Lo que hay ahora.